¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para terminar, para por fin concluir este episodio 6, que ha sido bastante interesante y muy fuera de lo normal, porque estamos acostumbrados que en los primeros 5 nos mostraron presentaciones individuales y en este 6 fue exclusivamente puros duetos. Grandes sorpresas nos hemos llevado con presentaciones. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo la presentación de Nurjas junto con Prince. Yo no tenía muchas esperanzas a ese dueto, pero me sorprendieron muy gratamente. Nurjas hizo un trabajo formidable. Yo creo que si tengo que destacar ese dueto, destaco a Nurjas, porque la voz de Prince se me hace como que muy... no sé, no es de mi agrado, y Nurjas me gustó muchísimo. La voz de Nurjas es muy parecida a la voz de Kai. No sé si Nurjas haya tenido estudios operísticos, por así decirlo, de bel canto, porque tiene muchas cualidades. Me recuerda mucho la voz de Kai Che-young. Kai sabemos que él se dedica 100% a la ópera. Y no sé, hay momentos en que Nurjas me recuerda mucho la voz de Kai. Y también, tengo que decirlo, el dueto de Kai y Ladan Shu para mí fue el mejor. Me sorprendió muchísimo, sobre todo Ladan Shu, me gustó muchísimo su voz. Si tengo que decir si alguien se llevó ese dueto fue Ladan Shu. Tiene una voz hermosa, una voz potente, una voz melodiosa. Hizo muy buen complemento con Kai. Julia y Nurcholpon también lo hicieron muy bien. Su elección de canción no, para mí no fue la mejor. Me pasa lo mismo que con Shang Chi-yun y Lee Pei-ling, que también lo hicieron muy bien. La dulzura natural de la voz de Lee Pei-ling es impresionante. También Shang Chi-yun lo hizo bastante bien con una canción de ella. Pero no sé, también como que siento que su canción, al igual que Julia y Nurcholpon, no, la elección para mí como que no fue la correcta. Fueron canciones muy ligeras que no les exigieron mucho. Y pues bueno, eso es a lo que me refiero cuando digo que es demasiado comercial. Yo sé que todas las canciones son comerciales porque se hacen para que se vendan y se escuchen. Pero por ejemplo, esa es la maldición de Dimash, ¿no? Que sus canciones no son tan comerciales y no pueden salir en cualquier lado, y no están hechas para cualquier oído y para todo el público, sino que tiene que ser un público muy específico y que entienda más o menos de qué se trata escuchar a Dimash. Y no sé, yo les daría, ya que vamos a ver las calificaciones, yo le daría el primer lugar a Kai y a Ladan Shu, el segundo lugar a Prince y Nurjas, y el tercer lugar, pues no sé, yo creo que se lo daría a Shang Chi-yun y a Lee Pei-ling. Y ya el cuarto lugar se los daría a Julia y Nurcholpon. Y me duele porque saben que Julia y Nurcholpon son de mis dos favoritas. Uh, Sobre todo Julia. Y también Nurcholpon. Para mí, de las mujeres, las dos que tienen más talento son Nurcholpon y Ladan Shu. Y de los hombres, yo creo que pondría primero a Kai Chi-young, después a Nurjas y por último a Prince. Pero bueno, esos son en mis gustos personales. Ya me dirán ustedes aquí abajo en los comentarios ustedes qué les pareció, ¿no? Y pues bueno, vamos a dejarnos de preámbulos. Vamos a finalizar el video y vamos a ver con qué nos sorprenden y vamos a ver cómo es que se van a desarrollar las votaciones, porque es interesante saber cómo los van a calificar, si van a ser los puntos sumados a los participantes por individual o al puntaje total de la votación de ese dueto se va a dividir a la mitad. No sé, vamos a ver. 好的，今天最激动人心的时刻马上就要到来了。我知道大家都很期待听到迪玛希的歌声。今天他将为我们带来一首。Ok, va a cantar Dimash. Que iba a cantar la de Samgao junto con Mansur, ¿verdad?
为节目全新创作的作品，而这也是这首歌的首次演唱，大家期不期待？哇哦！在这首歌里，他满怀赤诚，表达了对哈萨克斯坦的深切眷恋与热爱，也为自己和8位歌手送上祝福，希望所有人都能勇敢追梦，永远向往美好。让我们用最热烈的掌声欢迎迪玛希和他的弟弟曼苏尔为我们带来 Samgao。 Samgao significa volar. Ok. өнерім менің қол бұлғайды тек алда қыраның болып көкке самғаймын әнім телге арнаймын әуеледі шырқап алдан самалы бар сарқылмас керім толқыны мені сыр шертер шалқар көлім құдіретіңе әркез қайырынмын қасиеттім айналдым туған жерім әнім мен елім самғап келемін әлемге құшақ ашып бейбіт арманым толсын таңдарым нұр шашып Wow. Meni hayalаған саямаған дархандалы едім құдіреттің кереметін мен бек сүйемін дедім жаһанды тыныштықтың символына айналыпты үлгердің бұл өмірде айна берсең мүмкіндіктерің жетеді кедергілер мәңгі емес ол да бір күні кетеді қиындықта мойымыңдар ұмтылыңдар әрқашанда тек алға әлемге құшақ ашып бейбіт арманым толсын таңдарым нұр шашып әнім мен елім самғап келемін тыныштық бар тілегім бейбіт аспанда Wow, gran presentación de Dimash y Mansoor. Esta canción me encanta. Yo creo que de las nuevas. Lo dije en su momento cuando presentó la de Samgao y la de. No recuerdo el título exacto de la otra. No me acuerdo si es Living for the Game o Ready for the Game. Pero yo creo que de esas dos la que más me gustó fue esta, la de Samgao. Junto con la de Enamoramiento o Enamorado. Que son las, digamos que de las
últimas, de las más nuevas. Esas dos canciones me gustan muchísimo. Esperemos que la de Enamorado o Enamoramiento, no sé bien cómo se llame, nos la presente aquí en el programa. Sería increíble que la cante, así como ya cantó la de Samgao. Bueno, es que hay muchas canciones que le pediríamos a Dimash que cante, ¿no? Aquí en el programa, cualquier canción le quedaría perfecta. Y fue una gran presentación, gran presentación. Así que vámonos con las votaciones, vamos a ver de qué se trata. Abil Mansur Kudaibergen. Oigan, mis queridos y queridas Years, desde que empezó el programa, he visto a esa chica de rojo. Yo creo que desde el capítulo 1. Y quiero que ustedes me corrijan. ¿Es Raushan o no? Porque si no es Raushan, es igualita a Raushan. Se parece muchísimo a Raushan. Құрметті ағайын, жаңа орындалған сиясы күтпеген жаңа туындымның аты Самғау деп аталады. Жарасхан Нұрбаев атты талантты ақиық ақынның сөзіне жазылған менің композиторлық жұмысым болды. Сіздерге өнер көрсеткен мен Димаш Құдайберген және де Әбіл Мансұр Құдайберген. O sea, lo de Samgao, la música es de Dimash. 同时，掌声也送给倾情伴奏的曼苏。让我们有请李玉刚老师和我的7位伙伴们一起回到舞台。现在来自6个国家8位歌手的演唱已经结束，感谢2位老师，感谢所有歌手的精彩表现，感谢我们的乐队老师们，感谢所有支持我们演出台前幕后的工作人员，也谢谢来到我们现场聆听在地演唱会的朋友们，谢谢你们。Wow, gran capítulo, gran capítulo, me gustó mucho. 和欣赏团的打分结果放到投票箱中，统计完大家的评分后，我们即将公布排名结果。 ең қатты ұнаған бірінші өлең деп ойлаймын. Дотронули прям до мурашек. Классный очень. Ese chico que está hablando es de los míos, dice que la que más le gustó fue la primera. Өте күшті болды, прям әсерлі. Столова деген сияқты, прям әндер әсерлі және өте нәзік түрде орындалды. Қазақ әншісі мен серб әншісі Принстің несі сахнаға шығуы. Ақтауға деген жазған әні, сөздері ішіндегі барлығы ұнады. Маған ең әсерлі болғаны ол соңғы 2 қыз, олардың өздерінің ұстауы мен дауыстары өте қатты ұнады. Барлығы да осы біздің Қазақстанға, осы Маңғыстауға, Ақтауға өзінің құрметін көрсетіп жатыр да. Бірақ енді әсіресе ол жағын қытайлықтар, біздің көршілер осы қытайлықтарға көбірек сөз айтқым келеді осы жағынан. 最让我印象深刻的是最后一组马来西亚和我们中国选手这个组合，歌曲的曲风呢是我们中国的一个传统的一个元素比较多，能够唱我们的中国歌，也唱得非常好，这个特别让我感动。龙母壮骨颗粒升起地平线，下节更精彩。龙母壮骨颗粒升起地平线，现在继续。这里是龙母壮骨颗粒冠名播出的升起地平线。龙母壮骨颗粒健脾加钙，科学入长高。 Құрметті бауырлар, барлықтарыңызды бүгінгі тамаша өнер көрсетулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ақтау қаласындағы байқау күндері аяқталды. Сонымен қатар Қазақстан өлкелеріндегі сапарымыз ортасына дейін жетіп қалды. Қандай көңіл күйдесіздер жалпы? Абдан сон. 今天已经是第4场舞台了，而且每一次舞台我都会觉得这是一个听觉与视觉的双重盛宴。其实我不大想结束这趟旅程，但是它已经过了一半了，所以我们接下来的旅程我们会玩得更开心，我们会唱得更开心，我们会有很好的一个
结束。而且我们演唱的舞台也越来越释放自己了。我希望未来的旅程我们更多惊喜吧。我很喜欢阿克套这个地方，希望后面还能有更多的机会和不同的朋友们去碰撞。现在已经有了今天的竞演结果。Wow, ya vamos a ver los resultados. 你们认为今天在舞台上哪一组选手表现的是你们心中认为很棒的？ Everybody. I think that we all deserve to be on the podium. 一碗水要端平。OK， 我们就期待结果吧。来吧。接下来我们迪玛希先宣布。 құрметті қатысушылар, бүгінгі мәреде екінші орын иеленген Va a empezar directo con el segundo lugar. Ok. бүгінгі мәреде екінші орын иеленген қыздар тобы. Are you agree with this? 我说了不算，最主要。 құттықтаймыз. Нұршолпан, Julia. Nurchorpon y Julia, segundo lugar. Wow. La verdad me sorprendió, ¿eh? Digo, me siento feliz por ellas porque son de mis favoritas. Lo hicieron muy bien, su canción la elección de la canción, no la canción en sí, sino la elección de la canción no se me hizo la mejor. Lo hicieron excelente, pero siento que no sé, hubo duetos mejores. El tercer lugar. 第三名是 Nurjas Prince. Nurjas y Prince en tercer lugar. Ok, la compro. Ya nada más nos quedaría el dueto de Kai y el dueto de Li Pei-ling. Ok. No sé, yo siento que hubiera puesto al contrario los lugares, ¿no? El de Nurjas y Prince en segundo y el de Julia y Nurchorpon en tercero. Pero les digo, yo no doy todos los votos, ¿verdad? Eso es a mi gusto personal. Well, it was really weird. For a moment we looked at each other like, are you sure this is not set up? This is not a prank? If I knew that it's gonna be like that, I would definitely try to be number one. Great job. Congratulations. 这么玩啊？这么玩？是啊。没有说问你们第一。对啊。Good job. Good job. бірінші орында айтайын ба, әлде төртінші орында айтайын ба? ¿Qué dijo Dimash? ¿Debería mencionar al primero o debería empezar por quién? A ver. Good job. Good job. бірінші орында ¿Debo mencionar primero el primer lugar? әлде төртінші орында ¿O debería empezar por el cuarto puesto? айтайын ба? The first is better, I think. бірінші орында иеленген El primer puesto. нағыз өз мамандықтарының хас шеберлері деп айтуға толық негіз бар. Және менің ойымша бүгінгі жұмысын толыққанды 100%-ға оған дәлел Лей ұстаз, мен және көрермендер, және де барша телекөрермендер деп ойлаймын. Құттықтаймын.
라단주 짜이치니. ¡Oh, wow! Ganó mi dueto favorito, Kai Chi-young y Ladan Shu. I definitely think they deserve it. The moment I heard their performance, I knew that they're gonna be first. 开场就是炸场。很开心，也很自豪。 Es la primera vez que ellos dos ganan, ¿verdad? O sea, me refiero, Kai había estado creo que máximo en segundo lugar, Ladan Shu nunca había aparecido entre los 3 primeros, y esta es la primera vez que alguno de ellos dos toca el primer lugar. 这次没有辜负这个作品，我觉得自己以后也可以尝试做一些说唱，给自己拓宽一点不同的领域。这一次我觉得开启了我一个新世界的大门。公布成绩的时候说我们拿了第1，我觉得其实很惊喜，就可能会更愿意多尝试一些不同其他的音乐风格，然后将美声的这种演唱方式更多的去跟其他的音乐门类结合，所以也是一种鼓励吧。上一场让你选第1个上场，这个决定是不是明智的选择呢？真的非常太明智了。因为每一次当串讲人走到后面的时候，就已经冒烟了。完全跟顺序一样，我们唱歌跟顺序一样，跟我们上场的顺序也一样。Yes。从今天开。 Wow, un detalle bastante interesante que hicieron notar, y sí es cierto, Yulia y Nucholpon hicieron notar que el orden como quedaron, el primero, segundo, tercero y cuarto lugar, fue en el orden en el cual se presentaron en el programa. El primero en presentarse fue Kai y Ladan Shu, quedaron en primero. En segundo lugar, para presentarse, se presentaron Yulia y Nucholpon y quedaron en segundo. En tercer lugar se presentaron Nurjas y Prince y quedaron en tercero. Y ya en el último lugar, al último se presentaron Lee Pei-ling y Shang Shi-yun y quedaron en cuarto. Bastante interesante, realmente fue el orden en el que ellos mismos se presentaron. Y así fue como quedaron en las votaciones. 每一个人抽签都是抽第1。 осы бірнеше күндік әншілердің орындауынан біз сан қырлы стильдерден тоғысқан сәттерге куәгер болдық. Ал сіздің әрбір әншіге айтқан пікірлеріңіз музыкалық эмоционалдық өзегін, шығыс эстетикасы тұрғысынан түсінуді үйренген болатынбыз. Сол себептен сізге осыншама үлкен құрметіңіз үшін рахмет. 特别感谢好朋友迪玛希发起的这一次音乐对话，无论是博兹基拉峡谷的岩层纹路，还是阿克套港中欧班列的汽笛，文化从不是孤立的岛屿。当丝路驼铃遇见现代港口，当戈壁风沙拥抱里海浪潮，我们的歌声也能成为跨越国界的桥梁。 келесі аялдамамыз Қазақстанның ең үлкен қаласы мейірімге толы Алматы қаласында күтеміз барлықтарыңызға сәттілік достар. Wow, la siguiente locación va a ser en Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán. O sea, ya se van a mover de Aktau. Sí, ya tuvieron 2 presentaciones, una individual y la del dueto en la playa. 龙母壮骨颗粒升起地平线，下节更精彩。龙母。Bueno, recuerden lo que está diciendo aquí la publicidad, ¿no? De que se suscriban al canal del Ático y que compartan y den like y todo eso. Es realmente lo que él está diciendo en chino. Yo que gano con mentirles. Y pues bueno, hasta aquí llega la presentación de este capítulo 6, el final. Tuvimos la gran presentación de Dimash y Mansur con la canción de Volar o Samgao, que me gusta mucho. Yo creo que esa junto con la última, la nueva de Enamorado o Enamoramiento, son sus 2 mejores canciones que ha hecho hasta el momento.
ya de las nuevas como tal. Y la votación, quedé satisfecho. Fíjense que quedé satisfecho. Se me hizo un poco injusto lo de Nurjas y Prince, que quedan en tercero. Pero bueno, eso es a gusto personal, ¿no? Los que realmente deciden es el público que vota. No tanto los jueces ni nosotros, ¿no? Sino los que están ahí presentes. Y me dio mucho gusto por Kai y por la Danshu que ganaran, porque ellos dos son los que más arriesgaron. Nunca habían cantado rap y lo cantaron y ganaron. Y eso mismo los motivó a salir de su zona de confort y decidir explorar diversos géneros, no nada más quedarse encasillados en su estilo propio, sino explorar ya en su vida personal y cotidiana, explorar nuevos géneros, ¿no? Expandir su horizonte musical. Y eso me parece bien. Es un gran motivante y aliciente para que se sientan seguros de hacerlo y no crean que lo van a hacer mal o les dé pena hacerlo, ¿no? Sino que si no lo intentas nunca vas a saber si lo vas a hacer bien o mal. Y bueno, pero la decisión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué les parecieron los resultados? ¿Qué les pareció el orden? ¿Qué les parece que la próxima gala ya va a ser en Almaty? Ya se van a ir de Actao. Ahora vamos a conocer escenarios de Almaty, que me parece bastante bien porque Kazajistán es un país hermoso con grandes paisajes y es bueno irlo conociendo poco a poco, ¿no? A través de este programa que al mismo tiempo es una ventana cultural, porque nos está dejando conocer más cosas que no sabíamos en los viajes, sobre todo que hacen los participantes, donde les explican varias cosas. También nosotros aprendemos y nos nutrimos de ahí, y creo que con eso nos encariñamos más y conocemos más la cultura kazaja, que es tan hermosa y a pesar de la distancia, tan similar en muchos aspectos a las culturas latinas, muy hogareños, muy familiares, igual que los latinos. Y pues bueno, ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatiko. Los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.